Bien, acá lo que estamos viendo, lo que tenemos es el núcleo, ¿no? El núcleo, como para repasarlo, ¿por qué? Porque esta guía se enfoca en eso, en todo el trabajo que tiene el núcleo, ¿no? Y parte de la célula, pero que está muy enfocada al núcleo, ¿no? Entonces, tenemos que repasar un poquito y ver un poquito más con respecto al núcleo. ¿Se acuerdan que el núcleo está dentro de la célula y es qué tipo de célula? ¿Procariota o eucariota? ¿Se acuerdan? Eucariota. Eucariota, obviamente, ¿no? Muy bien, eucariota. Primero eso, siempre hay que enfocarse a ver, ¿en dónde está? ¿Eucariota o procariota? Lo más básico, siempre empiecen por lo más básico. Y después, bueno, ¿qué es lo que tiene internamente? Va a tener cromatina, o sea, ADN, ¿no? Que se le dice cromatina. Ahora vamos a ver que hay dos tipos de cromatina. Está la heterocromatina y la eucromatina, o sea, ya la estoy viendo acá en esta imagen. Hay una envoltura nuclear, que es doble capa, ¿sí? Una bicapa de fosfolípidos, pero estoy viendo que hay poros nucleares. Entonces hay una diferencia con la membrana plasmática. Está unido al retículo endoplasmático rugoso, vamos a ver por qué, porque hay una información que tiene que llegar rápido desde la cromatina hasta lo que es el retículo endoplasmático rugoso para la síntesis de proteína. Entonces no tiene que estar muy alejado del núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, o sea, los El ribos. ARN. ¿Cómo, Anto? Te escucho. El ARN. Exacto, el ARN es el que va a llevar esa información. Perfecto. Muy bien. Imagínate, es una molécula muy grande y estaría viajando, sería muy engorroso el viaje, qué sé yo, muy lejos del núcleo, ¿no? Entonces tiene que estar cerquita, por eso está fusionado. El nucleolo es una estructura dentro del núcleo en donde tiene un centro organizador nucleolar, se llama, ¿no? Que es el lugar en donde se sintetiza, donde se hace los ribosomas. Entonces, bueno, también son importantes, ¿no? Acá vemos un poro nuclear dentro de la envoltura nuclear, que es una bicapa de fosfolípidos, ¿no? Esta es una, esta es otra bicapa, y acá tenemos un poro nuclear, que si ustedes ven están formadas por distintas estructuras de proteínas. Hay una subunidad laminar, que son estas que son azules. Después las verdes se llaman subunidad anular, porque forman un anillo. La columnar, ¿sí? Que serían estas larguitas, las rojitas, una subunidad columnar. Y otra subunidad del anillo, que estaría también formando un anillo, pero más externo, más en la parte de afuera. Y acá hay una jaula nuclear que estaría ya unida con todo lo que es el nucleoplasma, ¿no? Toda la parte interna del núcleo. Entonces, así están formados esos poros nucleares por donde pasa más que nada el ARN, como hablábamos recién. Son anillos octogonales, esos anillos que hablábamos recién. Bueno, y la cromatina, vieron que decíamos que eran dos cromatinas, eucromatina y heterocromatina. Eucromatina es las regiones de cromatina que no está condensada. ¿Qué significa condensada? Condensada significa que se compacta el ADN. El ADN va a formar una estructura compacta. ¿Para qué? Para poder dividirse mejor. Porque imagínate, si vos tuvieras todo el ADN, la célula tuviera todo el ADN en forma de hilos, sería muy complicado estar dividiéndolo a cada célula hija. Imagínate, vos van a tener una célula y esa célula va a generar dos células hijas. Es muy complicado. Entonces, para dividirse, el ADN se compacta alrededor de unas proteínas que se llaman histonas, que ahora vamos a ver cómo se enrollan. Pero la eucromatina es una parte, una región que no está condensada. No está condensada. Bueno, cuando no está condensada, está en forma de hilos,
que no se ven al microscopio electrónico directamente, porque es como ver una molécula de agua, imposible, ¿no? No podemos ver las moléculas todavía, no se pueden ver. Bueno, entonces eso es la eucromatina, es querer ver moléculas. Bueno, no se puede ni en el microscopio electrónico. Y están activas durante la interfase. ¿Qué es la interfase? Que es, bueno, es el tema que viene, después de esta guía viene la división celular, ¿no? Es una parte de la vida de la célula, es la primera parte de la vida de la célula, de la cual se copia la información para sintetizar proteínas. O sea, la célula está sintetizando proteínas. Y también va a duplicar en una fase dentro de la interfase, que llama S, va a duplicar el ADN. Entonces acá la cromatina, esta eucromatina, no está condensada, está totalmente abierta. Es como si yo el ADN lo comparo, digamos, con un libro. Bueno, un libro que tiene un candadito. ¿Vieron como los diarios íntimos que venían antes con candadito? No sé si se siguen viniendo, pero venían con candadito. Bueno, es como si estuviera abierto ese diario y deja ver toda la información. Eso sería la eucromatina. Está abierto para que uno lo lea y pueda copiar información. Ahora hay otra parte que se llama heterocromatina, que esa está cerrada con candado. Entonces no se puede ver la información que hay ahí. ¿Qué le pasa a la heterocromatina? Es el ADN que está condensado durante la interfase. Entonces no se puede ver ningún tipo de información en la interfase. Entonces, en interfase vamos a tener dos tipos de cromatina. Vamos a tener la eucromatina y la heterocromatina. Cuando la célula, esto lo hago como una acotación lo vamos a ver después, pero lo hago una acotación como para que después se entienda. Cuando tengamos después la mitosis y la meiosis, todo es heterocromatina, o sea, todo se condensa para que la célula se pueda dividir, para que el ADN se pueda dividir, ¿sí? Pero esto es en interfase. En interfase tenemos una eucromatina y una heterocromatina. Es como para que después vayamos asociando un poquito todo el ciclo de vida de la célula, ¿no? Bien, ¿y el núcleo qué hace? El núcleo que tiene este ADN, ¿no? Tiene una determinada cantidad de ADN. Eso va a depender de la especie de los cuales nos encontremos. Hay células que son diploides. ¿Sí? Hay células diploides y otras células que son haploides. En el ser humano, digo en el ser humano porque después en otras especies es distinto. En el ser humano, las células diploides son todas las células somáticas. ¿Qué significa células? Soma siempre significa cuerpo. Entonces son todas las células del cuerpo. Todas son células diploides. Por eso acá dice las que no son gametas. Las gametas son haploides. ¿Qué son las gametas? El óvulo y el espermatozoide. Esos tienen que ser haploides. ¿Por qué? Porque cuando la célula es diploide, tenemos dos juegos de cromosomas. O sea, dos juegos de ADN, de moléculas de ADN, de cromosomas, que se le dice, ¿no? Entonces nosotros decimos que la célula diploide es 2N. En el ser humano, el N es 23. Entonces nuestras células de nuestro cuerpo, qué sé yo, de una célula muscular, de un epitelial, de, qué sé yo, de una neurona, tienen 2 por 23. ¿Cuánto es? 46. O sea, tienen 46 cromosomas. En cambio, el óvulo y el espermatozoide es haploide, o sea, es la mitad. O sea, 1 por N. O le puedes decir N nada más. ¿Qué significan? Que tienen 23 juegos de cromosomas. O sea, 23 cromosomas. O sea, que son haploides. ¿Por qué las gametas va a tener la mitad? Y bueno, porque se van a unir. Se pueden unir, ¿no es cierto? Es lo que se llama la fecundación. Y van a originar otro individuo. Bueno, el individuo,
va a tener que ser 2N. Entonces, N más N es 2N. ¿Sí? ¿Se entiende eso, más o menos? A ver. Sí, Si profe. Sí, ¿Sí? Bueno, entonces, importante acá empezar a conocer todas estas palabras. Ahí está. Entonces, diploide, células. Podemos tener células, ¿no? Diploides es que es 2N, ¿sí? En el ser humano es 46, porque N es 23. Y haploide es N, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? El espermatozoide y el óvulo en el ser humano tienen 23, ¿sí? 46 es porque es 2 por N. Y N es 23. Entonces, eso como para ir conociéndolo, porque vamos a hablar mucho, mucho de N, diploide, haploide, 2 por N. Entonces tenemos que ir conociendo cómo está formado el núcleo de una célula del ser humano o una célula diploide, que yo les diga, por ejemplo, no sé, cualquier organismo tiene esa célula, es diploide. Bueno, ustedes ya saben, tal vez no van a saber la cantidad, pero saben que es 2 por N, que va a tener 2 juegos. Y haploides, que es solamente un juego. Puede haber células, por ejemplo, como en el hígado, que marca acá, que son poliploides. Son células poliploides porque tienen 4N o 8N, ¿sí? Tienen núcleos con mucha más cantidad de ADN. Esos son otros casos que nuestras células somáticas en el hígado pueden ser poliploides. Bien, eso es como importantísimo para empezar a ver ahora. En la metafase, que es después, o sea, cuando la célula está en la mitosis y en la meiosis, la cromatina se va a condensar. Esta eucromatina, que estaba descondensada, se va a condensar en 5.000 y 10.000 veces. Y ahí se puede ver al microscopio electrónico los cromosomas, tal como si los buscamos así en internet los vamos a ver. Ahí ya se pueden ver. Si no, no se pueden ver. Si no están en metafase, no se pueden ver, porque ahí realmente es cuando terminó su condensación. Es el cromosoma humano de mayor tamaño, que es el número 1, mide 10 micrómetros de longitud, como para que tengan una idea, ¿no es cierto? Es muy compactada, para que tenga esa longitud. Bueno, entonces cuando se compacta, forma complejos, en realidad siempre está formando complejos el ADN, que es con proteínas, ¿no? Que se llaman histonas, que como yo les comentaba, se enrolla alrededor de esas histonas, ¿no? Que están unidas al ácido, a este ácido desoxirribonucleico, 1 a 1 por peso. O sea, si vos tenés 1 gramo de ADN, vas a tener acompañado 1 gramo de histonas. Eso sería en relación 1 a 1, ¿no? Hay 5 tipos de histonas, que es las que se han encontrado. Y bueno, ahora vamos a ver lo de las fibras de 10 nanómetros. Esa sería la estructura del ADN compactado, que son fibras de 10 nanómetros, fibras de 30 nanómetros, más que nada, ¿no? Bueno, estas son las histonas, que están formadas por distintos tipos de aminoácidos y de proteínas. Tiene metilaciones, sufre acetilaciones y diacetilaciones. Bueno, ¿qué será eso? Son cambios que va teniendo la cromatina con las histonas, ¿no? Que son cambios químicos. En realidad, lo que hay que ver es que en los seres humanos hay 5 tipos principales de histonas, H1, y después tenés H2A, H2B, H3 y H4. Quiero ir al dibujo directamente de eso, de cómo es la compactación.
Voy a ir directamente a ver si... Ahí está. Eso es lo que quiero que empiecen. A ver, me adelanto un poquito como para que se vea, ¿no?, cómo es la compactación. Acá estoy viendo qué es lo que empieza a pasar después de la interfase, cómo se va compactando este cromosoma. Vamos a ver que el ADN se enrolla alrededor de esas histonas con 2 vueltas, ¿no? Si veo, esta fibra tiene 10 nanómetros de espesor. Todavía no está compactado totalmente, se empieza a compactar para llegar a lo que se ve acá, que es cuando está en metafase la célula. Esto está en interfase recién. Ven que empieza a formar lo que se llama nucleosoma, que ahora lo vamos a ver más detalladamente, hasta formar, ven cómo se van compactando las histonas, hasta formar una fibra de 30 nanómetros. Eso es lo que estaba explicado más arriba, que se forman fibras de 10 nanómetros y fibras de 30 nanómetros. Esto se denomina solenoide. Después se van formando unos, como si fueran unos rulitos, unos lazos que tienen 300 nanómetros de ancho, luego unos bracitos, es como que está metido acá adentro, se va metiendo y se va enrollando, eso tiene 700 nanómetros, hasta formar lo que es el cromosoma. Acá se ve mucho mejor en este que es de Curtis. Acá tenés el ADN, que tiene 2 nanómetros, después la fibra de 10, 11 nanómetros, las fibras de 30 nanómetros ven con los solenoides, las de 300 nanómetros, los rulitos, 700 ya las espirales, y el cromosoma, bueno, tiene de ancho 1400 nanómetros. Esa sería la compactación que realiza el ADN, ¿no? Entonces, esto sería el nucleosoma. ¿Sí? Ven que el nucleosoma es un complejo formado por 4 histonas, ¿sí? Que está enrollado 2 veces el ADN. Pero en realidad, acá parece que fuera una, pero en realidad son 4. Es un octámero, tengan cuidado con eso, por las dudas que preguntan. Es un octámero de histonas, ¿sí? Eso es el nucleosoma. Y tiene una unidad repetitiva de 200 pares de bases de ADN, bases nitrogenadas. ¿Se acuerdan? El ADN está formado, ya lo vamos a repetir, está formado por bases nitrogenadas. Bueno, tiene 200 pares. ¿Ven cómo se va formando entonces? Acá se ve un nucleosoma mejorcito, con las 4, ¿ven? Las cuatro histonas, se ve es mucho mejor que este, porque acá se ven las 4 histonas. Entonces tiene 2 vueltas, 2 giros de ADN, que en realidad son las 200 pares de bases. Esto es un nucleosoma, que es lo que yo veo, lo que vemos acá. Es esto. ¿Ven? Es la primera fibra de cromatina de 10 nanómetros, el nucleosoma. Cuando ya se empiezan a juntar, se dice que es un solenoide. Entonces este dibujo está muy bueno para entender lo que es el nucleosoma. ¿Se entiende entonces un poquitito cómo se va compactando? ¿Y el nucleosoma? Entonces el nucleosoma son las cuatro histonas que enrollan a 2 giros de ADN, 2 vueltas de ADN. Forman una fibra de 10 nanómetros. Y después se va formando un solenoide que tiene fibras de 30 nanómetros. Eso apréndanselo, porque lo toman, ¿sí? Lo toman. Después aparecen los dominios en bucle y luego los ramilletes, que eran los otros rulitos, hasta formar un cromosoma. Importante, entonces. Eso pasa, no, o sea, empieza en la interfase y luego sigue en la metafase y en la anafase, que son tiempos de vida de la célula para dividirse. Lo vamos a ver en la próxima guía. Pero estamos viendo todo lo que hay adentro del núcleo, que es todo el mundo de lo que hay adentro del núcleo, ¿no? El conjunto de cromosomas característicos de una especie
determinada, porque cualquiera, se denomina cariotipo. ¿Sí? Entonces, todos los cromosomas que tiene, por ejemplo, el ser humano, todos los que hay, ¿sí? Se denomina cariotipo. Entonces, una célula humana típica tiene 46 cromosomas, dijimos, en su núcleo. ¿Quiénes no? Bueno, las células sexuales, los gametos, que son los óvulos y los espermatozoides, que tienen 23. Eso con respecto al ser humano. Una mosca, dice, de la fruta, tiene 8 cromosomas en la mayor parte de las células y 4 en las sexuales. O sea, ven que va dependiendo de la especie. Siempre acuérdense del ser humano, porque ese tal vez lo pidan o lo mencionen a alguna múltiple opción. Eso lo tenemos que saber. Las demás especies no pasa nada. Eso lo van a mencionar ellos. ¿Qué gen? Otra palabra que vamos a usar mucho. Gen. Es una parte del ADN que codifica a una proteína. ¿Sí? Es una parte del ADN, no sé si estará por ahí, debe estar la definición. Es una parte de ADN que codifica a una proteína. ¿Sí? Como si yo dijera, bueno, a ver, de acá hasta acá tiene la información para que el ribosoma haga una proteína. Es como si fuera, volviendo a los libros, ¿no? Un libro de recetas, el ADN. Bueno, vieron que el libro de receta es un libro grande y tiene muchas recetas. Si yo quiero hacer, no sé, un bizcochuelo, no me voy a ir a la receta de un pollo asado. Voy a irme a la receta del bizcochuelo. ¿No es cierto? Entonces, si la célula hace lo mismo, el ADN es lo mismo, digamos, que un libro. Tiene muchas recetas. Bueno, son muchos genes. Que cada gen especifica o va a interpretar, va a estar la información para hacer una proteína. Yo lo asocio a eso para que se entienda un poquito, ¿no? Locus es la región del gen, ¿sí? Es como un lugar en donde está ubicado el gen. Se le dice locus. Eso sería locus, como para que tengan, ¿no? Es la posición, acá está bien puesta, es la posición de un gen. El conjunto de genes se denomina genoma. Todas palabras nuevas, tal vez para ustedes, que tienen que empezar a manejar, ¿sí? Conjunto de genes, genoma. Entonces ahí tenemos la palabra gen, la palabra genoma y la palabra locus. Entonces, el cariotipo humano tiene 23 pares de cromosomas homólogos. ¿Sí? ¿Homólogos qué sería? Que un par, por ejemplo, es de origen materno y el otro es de origen paterno. Nosotros tenemos 23 pares. Entonces, uno viene de mi mamá y por ejemplo, el par número uno viene de mi mamá y el otro viene de mi papá. Esos serían homólogos, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, estamos viendo el cariotipo. Entonces, ven que tienen números. El 23 es X e Y, ¿sí? Si es hombre, si es mujer, va a ser XX, van a ser iguales. Entonces, el par uno desde origen materno y el otro va a ser de origen paterno. El 2 va a ser uno de origen materno y el otro de origen paterno. Entonces son 23 pares en una célula somática. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? Cualquier cosa siempre me interrumpen y no me dejan avanzar, me preguntan. Profe, lo de octámero no lo había entendido. A ver, ¿dónde estaba? En En lo de cómo se enrolla el ADN. Claro, dice, es una unidad repetitiva el nucleosoma. Alrededor de un octámero, claro, son 4
¿sí? Y nada más que en realidad serían 8, porque claro, porque está diciendo un octámero de histonas. Porque en realidad serían 8, yo decía 4, perdón. 4 en realidad es, ¿ves? Por eso está bueno que me pregunten. ¿Ves? Está en cada parte en que se enrolla el ADN, cada fibra, ¿ves? Cada hebra que se enrolla son 4. Y acá es 4. Pues ahí son 4. En realidad, todo el nucleosoma está diciendo que es un octámero, que son 8. Son las pelotitas que son las histonas que contamos. Gracias por... Ah, son histonas. Claro, son histonas. Esta es una histona, esta es otra histona, esta es otra. Esta es otra, Ah, esta es otra. en cada Claro, enrollado. Serían claro, en 4. cada parte, en cada rulito, digamos, el ADN son 4. Eso es lo que decía yo. Pero no les dije que en realidad si vos das todas las 2 vueltitas, son 8, que eso es todo el nucleosoma. Por eso es un octámero. Perdón que no les mencioné esa parte. ¿Sí? Sí, sí, no, o sea, no había entendido que eran las pelotitas, son histonas. Histonas. Sí, yo no había dicho lo del octámero, que en realidad son 8 por las 2 vueltas son 8 por nucleosoma, en verdad. Yo decía que eran 4, pero no, 4 es por cada vueltita. ¿Ves? Acá hay 4 y acá hay 4. Por eso no se interpretó bien. ¿Ves que siempre hay que preguntar porque por ahí yo me puedo o confundir o obviarles algo, no decirles algo que es importante? ¿Ves? Acá también se ven. ¿Ves que es el nucleosoma? Que son 2 vueltas, y acá tenés 4 y acá 4. Entonces vos si contás todas las pelotitas son 8, que son las histonas. Y esta vez que es la fibra de 30 nanómetros que van formando, que son los solenoides. Esta es otra imagen que podés mirar. Muy bien. Bueno, entonces tenemos 23 pares de cromosomas, son homólogos, uno de origen materno y el otro de origen paterno. Cada versión, pero eso es lo que podemos tener, ver distintas versiones de los genes. Pongámosle el color lo más fácil, que no es tan así, ya después lo vamos a ver en genética, pero, por ejemplo, si fuera el color de ojos, ¿no es cierto? Que el color de ojos, vieron que hay mucha gente con distintos colores de ojos. Tenemos marrón, verde, azul, gris, bueno, un montón de colores, ¿no es cierto? Bien, son distintas versiones de los genes. Tal vez yo tengo de mi mamá el gen que codifica, o sea, en el paterno, vamos a hacer así, en el tal cromosoma, ¿no? Los 2 cromosomas homólogos. Entonces, en esta partecita, vamos a inventar, ¿no? No es que sea así. En esta partecita está el gen del color de ojos y que este era de origen de mi mamá, el materno, y el paterno sería con ese símbolo, y este sería el materno, ¿no es cierto? Pero eso está en mis células. Entonces esta es la partecita del gen del color de ojos. Pero tal vez mi mamá me dio, qué sé yo, el color celeste, vamos a hacer así, color celeste, y mi papá de ojos verdes, ¿sí? Y hay distintas versiones, esas son 2 versiones, puedo tener distintas versiones. ¿Cómo puedo tener la misma? Puede ser celeste con celeste. Yo tengo los ojos celestes, entonces por ahí son iguales las 2 versiones, o puede tener distintas versiones del gen, ¿no es cierto? Bueno, todas las posibles versiones de un gen se llaman alelos. Pueden haber 2 tipos de alelos nada más en los seres humanos para una característica, que puede ser, qué sé yo, el color de ojo, el color de la piel, no sé, algún carácter, ¿no es cierto? Pero pueden haber más. ¿Vieron los grupos sanguíneos? ¿Vieron que está el A, el B y el O? ¿Ven que son Sí. 3 tipos de alelos? Estos son 3 tipos de alelos. Pero nosotros, ¿cuántos vamos a tener nada más de esos alelos? Siempre podemos tener
2 nada más, porque tenemos 2 cromosomas. O sea, si una persona acá, en este cromosoma tiene el A, y en el otro puede tener el A, puede tener el B o puede tener el O, pero no puedo tener 3. O el AB, que es cuando el carácter se denomina B. Pero solamente puedo tener 2 tipos de alelos, que pueden ser iguales o pueden ser distintos. Pero los alelos pueden ser muchos. En los seres humanos tenemos el A, el B y el O. Entonces, eso se denomina alelo, versiones posibles de los genes. Bueno, este es el esquema del cariotipo humano, para que lo vean. Ven que es siempre uno materno y otro paterno, ¿no? Entonces, los cromosomas somáticos también se le dicen autosomas. También se le dicen autosomas. Es del 1 al par 22. Esos son los cromosomas somáticos. ¿Por qué? Porque dan características del cuerpo, rasgos somáticos, comunes a los 2 sexos. Brazos, piernas, ojos, colores. O sea, cosas que tenemos los 2 sexos compartidos. Y los cromosomas sexuales, que también se llaman gonosomas o alosomas, son solamente el par 23, que es el X y el Y. Que las mujeres tenemos XX, tenemos los 2 X. Y los hombres, XY. O sea que tienen distinto, el par 23 son distintos. El X en los hombres, obviamente el X va a venir de la mamá, va a ser el materno, y el Y va a ser el paterno. Nosotras las mujeres tenemos XX, y uno va a ser materno, y el otro va a ser paterno. Me siguen escuchando, ¿no? Me hace un ruido la computadora. Bueno. Entonces, la célula somática femenina, somática, la del cuerpo, es 2N, con 46 cromosomas. Tenemos 22 pares de autosomas más XX. Y los varones son 46, son 22 pares de autosomas y XY. La gameta va a tener N cromosomas, 23. Son 22 autosomas y un cromosoma sexual, o X o Y. Las mujeres, los óvulos, solamente tienen X, porque nosotras las mujeres tenemos XX, entonces no podemos tener óvulos Y, no existen nosotras el Y. Entonces todos los ovocitos son X, tienen 22 autosomas y X, pero los espermatozoides pueden tener o un X o otros que sean Y. Por eso los hombres son los que determinan el sexo de los bebés, no nosotras las mujeres. Acá está, ¿ven? Cuadrito, óvulo, N23, 22, siempre más X. Pero el espermatozoide puede ser X o puede tener Y. Profe, ¿qué es lo que era una gameta? ¿Cómo me decís? ¿Qué es lo que era una gameta? Gameta es el espermatozoide y el ovocito. Bien, gracias. El óvulo y el espermatozoide. Esos son gametas. Otra preguntita, ya se corta. Otra preguntita antes de cortar. No, ¿Me escuchan bien, no? Sí, profe. Bueno. sí, profe. Bien, entonces, los cromosomas pueden tener distintas formas, porque no son todos iguales. Según la posición del centrómero, los cromosomas se clasifican. Bueno, ¿qué es el centrómero? Es la parte media en donde se unen 2 cromátidas. A ver, ¿vieron que tienen como esta forma? Esto es cuando están condensados los cromosomas. No es cuando están como eucromatina. Acá ya se van a dividir, ya están en metafase. Entonces, hay cada cromosoma homólogo está formado por 2 cuerpos. No se dice cuerpos, como para que empiecen a pensarlo, ¿no? Son como 2 bracitos, ¿ven? Que están unidos por una parte. Bueno, esa parte se llama centrómero.
Cada uno de estos brazos se llama cromátidas, que no son los cromosomas homólogos. Guarda, cromosomas homólogos que este tiene otro cromosoma. Este viene de la mamá y este viene del papá. Una cosa es cromosoma homólogo y otra cosa son cromátidas. Cromátidas cuando esta molécula, esta es toda una molécula de ADN compactada, como vimos, y esta es otra molécula de ADN compactada, que se unen a través de un punto. Y estas son dos cromátidas. Como para que ya vayamos viendo, porque no es muy normal de confundirse cromátida con cromosoma homólogo. Guarda con eso, no es lo mismo. Entonces, como el centrómero varía en su posición, ven que como que acá hay una línea que se traza en el medio, acá justamente queda esa línea en dos partes iguales, en el cromosoma A, ¿no es cierto? Bueno, a ese se le dice metacéntrico. Meta es en el medio. Así que bueno, por eso se llama metacéntrico. El B es submetacéntrico, porque no está no divide el centrómero en dos partes iguales, sino que el centrómero está más tirado hacia a uno de los bracitos. Ven que este es más cortito que este otro. Eso se llama submetacéntrico. El C es submetacéntrico también, pero con una zona satélite que ahora vamos a ver de qué se trata. Esa zona satélite lo que hace es producir, o sea, tiene la información para sintetizar los ribosomas, ¿sí? El centro de organización nucleolar que hablábamos en el nucleolo. ¿Sí? Se llama acrocéntrico, porque ven que ya está casi en la punta. Es mucho más cortito el bracito. Y este se llama telocéntrico, porque está directamente en una de las puntas. El ser humano no tiene telocéntrico. No existen. Acá dice, ninguno de los cromosomas humanos presenta esta característica de telocéntrico, pero los 40 cromosomas del ratón común son telocéntricos. O sea que hay especies que tal vez tengan todo telocéntrico, pero bueno, nosotros no hay telocéntrico. Sí hay meta, hay submetacéntrico y hay acrocéntrico. Entonces, dependiendo del centrómero, vos podés tener distintas formas de los cromosomas. ¿Ven? En los seres humanos existe una mezcla característica de los tres primeros. Tres primeros, no tres de acá, sino meta, sub y acro. ¿Sí? Y acrocéntrico. El C es como una variante del B, del submetacéntrico. Entonces, acá empezamos a ver qué es cromátida, qué es centrómero. Bueno, cromátidas, o cromátide, es lo mismo, es cada uno de las dos partes de un cromosoma duplicado. Serían dos moléculas exactamente iguales de ADN. ¿Sí? Esta y esta, son dos cromátidas. Esto se le dice en bracitos, sería la mitad de dos cromátidas, cada brazo, un brazo, otro brazo, otro brazo, otro brazo, ¿sí? Dos cromátidas, pero esta sería la cromátida y esta sería la cromática. Este es el centrómero, que es la primera, la parte en donde se unen las dos cromátidas, y acá hay unos, si ustedes ven unos como dibujitos verdes, que serían centrómeros, perdón, centrómero no, centrómero es la mitad, cinetocoros. Los cinetocoros es el lugar en donde se van a unir los microtúbulos del uso mitótico. Ese que vimos allá por célula, al final de célula, que dijimos que son variantes del citoesqueleto, ¿no? Bueno, ahí se van a unir. ¿Por qué? Porque estas fibras microtubulares van a tirar de esos cinetocoros. ¿Y qué va a pasar con las dos cromátidas? Si tira uno para un lado y otro para el otro. Se van a dividir. Y una va a ir para una célula y la otra va a ir para la otra célula. O sea, cada cromátida se divide. Esa es la función del centrómero y del cinetocoro. El telómero. ¿Qué es el telómero? Bueno, es la parte, telo significa última parte, o sea, final significa. O sea que es la última parte, estos serían los telómeros. Son las últimas partes
del ADN, porque nosotros tenemos ADN lineal, no es como el ADN de las bacterias, es lineal. Entonces hay unas partes finales, ¿sí? Del ADN. Bueno, a eso se le dice telómeros. Son altamente repetitivas, secuencias que se repiten, y no son codificantes, significa que no codifican ninguna proteína, generalmente. Es como que le dan la función principal, es la estabilidad estructural del cromosoma. Entonces los procariotas no tienen telómero porque son circulares, ¿no? Acá estamos viendo, telómero. Y estas son zonas satélites, ¿sí? Y constricciones, en donde ahí está justamente la información para la síntesis de un ribosoma. ¿Ven que dice cromátidas hermanas? Esas son las cromátidas. Ven que no son cromosoma homólogo. Cromosoma homólogo va a haber otro acá al lado, que no está, pero va a haber otro al lado, que va a venir del padre y de la madre. Estas son cromátidas. Son moléculas idénticas. Hay una enzima que se llama telomerasa. Bueno, ¿qué es esa enzima? Esa enzima lo que va a hacer es replicar y copiar la información, ¿sí? Cuando ocurre la duplicación del ADN, va a copiar la parte del telómero. ¿Sí? Lo vamos a ver después. Va a copiar la parte del telómero. Eso se llama telomerasa. A veces falta la telomerasa, entonces en la duplicación del ADN no se copia la última parte. Entonces, si no hay telomerasa, en la duplicación del ADN se va cortando el cromosoma, ¿sí? Y esa es una de los porqués de un envejecimiento. Pero cuando las células tienen una alta capacidad de duplicación, tienen mucha telomerasa. Hay mucha telomerasa, por ejemplo, en las células cancerígenas. Bueno, me adelanté. Está explicadito ahí, senescencia y envejecimiento. Organización no clonar, bueno, es en esas constricciones secundarias que vemos acá, que se llama organizador nucleolar, que codifican la información del ARN ribosomal, del ARN ribosómico. Nosotros los seres humanos tenemos en el cromosoma 13, 14, 15, 21 y 22 que son acrocéntricos, como veíamos acá. Son acrocéntricos, no son submetacéntricos, sino que son acrocéntricos con zona satélite. Entonces, esos codifican la información para los ribosomas, ¿sí? Bueno, la heterocromatina que ya la habíamos mencionado, que es la parte condensada, cuando está en interfase, la heterocromatina es una zona condensada y la eucromatina una descondensada, ¿sí? Ahí lo pueden leer bien ahí. Y ahí ahora pasamos con los ácidos nucleicos, que un poquito vamos a repasar, pero muy poquito, un repaso de moléculas biológicas, de la guía de moléculas biológicas. Seguimos entonces con el ácido nucleico, ¿sí? Por lo menos esta videollamada, que no, hoy está todo cortado, hoy salió todo cortado, pero bueno, por lo menos vemos algo. Bien, entonces los ácidos nucleicos, bueno, habíamos visto que el principal es el ADN, ¿sí? Que el ADN es el que constituye, como dice ahí, el depósito fundamental de la información genética. Esto lo que están viendo acá ustedes es el dogma central de la biología molecular, que lo que informa es que el ADN es el que sufre replicación o duplicación, ¿sí? Y después, ¿cuál sería el proceso hasta una proteína? Bueno, sería la información del ADN hasta se copia en el ARN, no todo, porque dijimos que solamente el gen, no todo, sino que solamente el gen, y eso se llama transcripción, y el ARN a la proteína se llama traducción. ¿Qué es lo que ocurre en el núcleo? En el núcleo ocurre la transcripción, porque este DNA no va a salir del núcleo, ¿sí? Obviamente en las células eucariotas, en la procariota sí va a ser en el citoplasma, pero las eucariotas va a ser en el núcleo. Ya la traducción sí va a ser en el citoplasma, porque ya es la parte del ribosoma, que está en la parte del citoplasma, ¿sí?
Entonces, bueno, esto sería el dogma central. El código genético, ¿no? El código genético lo tiene las moléculas de ARN. En la molécula de ARN se basa el código genético, ¿sí? Porque es la molécula de la cual copia, ¿sí?, la información o se transcribe, como dice la palabra, la información del ADN. Entonces el código genético, que ustedes van a ver, empezar a ver explicadito, lo lleva el ARN. El ARN, ¿dónde lo vamos a encontrar? Y lo vamos a encontrar, obviamente, en el citoplasma, ¿sí? En el nucleolo, ¿m? Y en los cromosomas. En el nucleoplasma, o sea, en realidad en el núcleo, ¿no? Esa sería la localización del ARN. La localización del ADN en realidad es principalmente en el núcleo, pero acuérdense que en una eucariota también lo teníamos en la mitocondria y en los cloroplastos. Entonces, para que no se olviden de eso por las dudas. Las bases pirimidínicas y las bases púricas, que son las bases nitrogenadas de un ácido nucleico, bueno, ¿cuál tiene el ADN? Pirimidínicas, la citosina y la timina, pero el ARN tiene citosina y uracilo. Las bases púricas son la adenina y la guanina, el ADN, pero el ARN tiene las mismas. Lo único que cambia es la timina y el uracilo, o sea, adenina y guanina, lo mismo. El azúcar de 5 carbonos, la desoxirribosa en el ADN y en el ARN la ribosa. La enzima hidrolítica significaría enzima que va a romper el ADN. Bueno, ¿qué enzima rompe el ADN en nuestro cuerpo? La desoxirribonucleasa y el ARN, la ribonucleasa. ¿Cuál es la función en la célula del ADN? La información genética, obviamente, ¿no? ¿Y el ARN qué es? ¿Para qué sirve? Para síntesis de proteínas. Ese sería como el objetivo de estas dos moléculas. Bueno, Profe, cuando te dicen sí, cuando te dicen información genética, sí, quiere decir que, o sea, la función es hacerte como sos. exacto. Sí, entiendo lo que decís. Es toda la información que codifica a todos nuestros caracteres. ¿Sí? Hay información que tal vez no, hasta más, se dice que hay más información, de que no codifica, porque viste que está la parte de la heterocromatina que está condensada, entonces ahí hay más información. Y en los distintos tejidos va variando la heterocromatina y la eucromatina. Pero por ahí en algún tejido, qué sé yo, ponele epitelial, la heterocromatina es una secuencia de genes, de cromosomas, de genes, y por ahí en muscular no es la misma, porque se codifican otro tipo de proteínas. Pero sí, esa es la información genética, es todos los caracteres que nosotros tenemos. Eso sería información genética. ¿En qué deriva? ¿Qué es el pasaje del gen a nuestros caracteres? ¿Cuál es el puente? Esto. Esto es el puente entre la información a lo que somos. ¿Sí? Que sería la proteína. Eso sería todo el puente. Por eso es dogma central de la biología. ¿Y también regula el comportamiento nuestro? Sí. Todo. Lo que pasa que ahora después vamos a ver en genética que no todo nuestros caracteres solamente están dados por el genotipo, que sería el ADN, sino también por el paratipo, que es el medio ambiente. Ya desde nuestro vientre materno hasta el día de ahora, hasta este segundo. Todo lo que no es nuestro carácter lo forja los genes y el medio ambiente. Y los genes nunca cambian, o sea, al pasar el tiempo nunca cambian. No, lo que puede haber es que se cortan los telómeros. Eso es lo que puede pasar. Ah, bien. Gracias, profe. Muy bien. Sí puede, me tocaste ahí una cosa que puede pasar, mirá, pensándolo bien. Puede llegar a cambiar
en las células. ¿Y qué es lo que puede ocurrir ahí? Una mutación. Ya lo vamos a ver. O sea que no es, en realidad no tendría que cambiar, pero puede llegar a cambiar, el ADN de las células puede llegar a cambiar y puede dar algún tipo de mutación. Pero si una célula, por ejemplo, epitelial, recibe una mutación en el ADN, esa célula va a estar cambiada. Entonces puede llegar a morir o puede llegar a persistir, depende. Pero Eso si del en el... cáncer. ¿Cómo? Eso es del cáncer. Puede ser una de las tantas. Pero si, y listo, pero si una célula que va a dar origen a un óvulo o a un espermatozoide sufre una variación del ADN en la copia, ahí vas a tener un cambio, pero ya para el otro individuo que se genere de ahí. Entonces ya es como otra parte, ya eso nos metemos en la parte que vamos a ver de genética. Bueno, igual está la parte de duplicación del ADN que lo mencionamos. Pero no está cambiando todo el tiempo el ADN, o sea, el ADN es uno solo, no tendría que cambiar. Bien, como sabemos, la molécula de ADN está formada por una doble cadena de polinucleótidos, o sea, es una cadena de nucleótidos, por eso se le dice polinucleótidos, y es una doble hélice, que fue descubierta por Watson y Crick en 1953, o sea, es relativamente, este descubrimiento es relativamente nuevo, ¿no? Bueno, y es una doble hélice. Como vemos acá, ahora vamos a ver que tienen distintos giros, pueden haber, el ADN, el BADN, el ZADN. Pero bueno, esta sería la cadena de polinucleótidos, esta es una hebra y viene con las dos hebras, acá está, ¿ven? Las dos hebras. Está formado entonces por el azúcar de 5 carbonos, la base nitrógena, esto es un nucleótido, y el grupo fosfato. Y esto es un polinucleótido, porque vemos que está unido el grupo fosfato con el azúcar, que sería este cuadradito fucsia, está unido, ¿sí? En la unión fosfato, entre los nucleótidos. Entonces, ve que puede tener guanina o citosina. Siempre la guanina se une a la otra hebra por puentes de hidrógeno. Por eso está al revés, para que las bases nitrogenadas queden en el medio. La guanina con la citosina se une por 3 puentes de hidrógeno. Y la adenina con la timina con 2. Pero siempre puede ser esa unión, nada más. No puede unirse guanina con adenina del otro lado. Siempre son estas uniones. Y estas secuencias, guanina, adenina, timina, indican cómo va a estar la proteína unida a través de sus aminoácidos. Esas es las palabras que se van formando, guanina, adenina, timina. ¿Sí? Esta secuencia. Entonces, lo que realmente decodifica o tiene el código genético o codifica una proteína es esto, son la información de las bases nitrógenas, esa sería la información del ADN. El azúcar y los fosfatos es solamente para formar la estructura del ADN, ¿no? Bien, volviendo para acá. Bueno, hay distintos modelos, como les comentaba yo recién, que son distintos giros que tiene la hélice. Hay una hélice, la B sería dextrosa o dextrógira o dextrorsa, ¿sí? Dextrógira, se le puede decir, que gira a la derecha. Siempre dextrógira es a la derecha, levógira es a la izquierda, por si lo ven en otros temas. Bueno, el BADN sería ese giro hacia la derecha, ¿no? Son estudios que se han hecho con rayos X, que demuestran que pueden haber distintos giros del ADN. El A es una forma también de estrógira, pero mucho más como si fuera menos enrollada que la B. La B es como mucho más enrollada, pero también tiene el mismo giro hacia la derecha. Y la Z es sinestrosa o levógira, que son sinónimos, es que gira a la izquierda. ¿Sí? Esos son distintos tipos de ADN. En realidad, los estudios dicen que el Z-ADN es totalmente inactivo y es solamente para regular los genes. O sea que ahí también tenemos otra teoría de que hay genes que están inactivos y tal vez son informaciones
que no se codifican totalmente en proteínas, pero los tenemos, que es el Z-ADN. El A y el B es la parte activa que nosotros tenemos. Eso como acotación para decir que no solamente el ADN tiene un giro, sino que puede girar a la derecha o a la izquierda, ¿no? Bueno, diferencias entonces de ADN con ARN, ya las sabemos: pentosa, la ribosa en el ARN, la desoxirribosa en el ADN. Acuérdense que el ARN tiene una sola hebra, no tiene dos, no es como el ADN que tiene dos, porque no nos sirve, no hace falta que tenga dos hebras. El uracilo está en el ARN y la timina en el ADN. La unión entre nucleótidos siempre es fosfodiéster, acuérdense que se llama uniones fosfodiéster, esa unión que les comentaba de acá, esta unión, ¿sí? Se llama fosfodiéster, 3,5 se le dice en realidad fosfodiéster, y las dos hebras son antiparalelas. Eso es importante, ¿sí? Bueno, y las dos hebras son complementarias. Complementarias por esto, porque la timina se complementa con la adenina con 2 puentes de hidrógeno, y la citosina con la guanina con 3. Por eso son complementarias, exactamente complementarias. Estas son las hélices, por ejemplo, dextrógira, ¿no? Se ve que va girando a la derecha. Tiene una vuelta completa de 3,4 nanómetros, formando un surco mayor, y después otro surco menor, para que se vea. Y hay una distancia acá entre bases que es de 0,34 nanómetros. Pero ven que son siempre las complementarias, ¿no? Ese sería, lo celeste sería el armazón azúcar fosfato, y estas son las bases nitrogenadas. ¿Estamos bien hasta acá? Porque ahora empezamos con la parte de duplicación del ADN. ¿Alguna pregunta? Profe, las partes del ADN que no codifican proteínas, ¿para qué están? Esa es una teoría. Son varias teorías. Una de las teorías que está explicada en las guías, y te pueden llegar a preguntar, es, por ejemplo, es lo que yo estaba explicando recién. Vos tenés una célula epitelial, ¿no es cierto?, en un animal, pongámosle, ser humano, pongamos como más fácil, ¿no? Entonces, y tenés células que son neuronales, y tenés células musculares, y tenés células que son glóbulos blancos, ¿me entendés? Tenemos células totalmente distintas, con distintas funciones. Pero todas esas células tienen en su núcleo el mismo ADN. Si vos sacás, qué sé yo, una célula epitelial y sacás una célula muscular, en sus núcleos tienen el mismo ADN. Pero ¿qué es lo que hace que sea una célula epitelial y la otra sea una célula muscular? Que la codificación, ¿sí?, de las proteínas que se van codificando y se van produciendo en esos dos distintos son distintas. ¿Por qué? Porque la información que hace que se haga, no sé, una célula muscular, con la miosina y los sarcómeros y todo eso, está oculta en la célula epitelial. ¿Me explico? Está oculta en la información de una célula epitelial. Entonces la célula epitelial va a ser epitelial, no va a ser muscular, ni va a ser neuronal. O sea que en los distintos tipos de tejidos, vos tenés distintos tipos de genes, digamos, ocultos. Que puede ser el ZADN o heterocromatina siempre. Porque lo que se va produciendo son distintos tipos de células y de tejidos. No todas son iguales. Poner una planta. La hoja va a tener ADN oculto que no está oculto en el tallo. Porque es la información para el tallo, está oculto en la hoja y viceversa. ¿Me expliqué con eso? Esa es una de las teorías, que es la más, digamos, como la más entendible. Hay un montón más, ¿sí?
pero hay células, como todas las células tienen el mismo ADN, obviamente que no va a tener, excepto el eritrocito que no tiene núcleo, acuérdense siempre de ese, que puede ser que se les pregunten, pero todas las demás tienen el mismo ADN. Entonces, ¿qué hace que una célula sea epitelial y otra sea un glóbulo blanco y otra sea una neurona? Bueno, que hay lugares ocultos que en el otro lado no está oculto. La otra es muchas evolutivas, que se van creando y van apareciendo, pero no codifican proteínas. Entonces, bueno, ya son más que nada de evolución. Pero bueno, esa sería la parte de por qué hay partes ocultas en cada una de las células. Bueno, la replicación, ¿no tienen otra preguntita? Pues yo por ahí sigo explicando y por ahí tienen alguna otra pregunta. Profe, ¿y si una célula empieza siendo epitelial, después puede ser otra cosa o no? No en la naturaleza. No. Que después se haga en un laboratorio, tipo clones así, para producir otro tipo de célula, otra cosa. Es otra cosa eso. Pero en la naturaleza no. No, siempre Bien, gracias. Mirá, nosotros después vamos a ver el tejido embrionario, diversidad biológica, todo eso, y vamos a ver que en realidad al principio, en el embrión, se forman 3 tipos de tejidos, que son los 3 tipos de tejido embrionario. De esos tipos de tejido se van derivando, que es lo que va teniendo el feto, ¿no es cierto?, cuando se va desarrollando el bebé, y después se van creando, de ahí derivan todos los tejidos que nosotros tenemos, epitelial, muscular. Entonces todo después, ya en el bebé, todo deriva del mismo tejido, no es que va a salir. Pero hay zonas en donde hay células madre, que es todo este gran descubrimiento, ¿no es cierto?, de las células madres, que en esas células madres sí pueden llegar a formar distintos tipos de tejido, pero no que el epitelial se regenere en un muscular. No sería lo normal. Que se pueda llegar a hacer en un, qué sé yo, que encontremos justo un estudio que se hizo en un laboratorio es otra cosa. Pero lo normal no. Buenas preguntas esa. Está bueno. Para investigar. Están. Bien, ¿seguimos? Sí, sí. Bueno. Bueno, el ADN se replica, o sea, se duplica. ¿Dónde? Preguntas básicas. A ver, ¿dónde? ¿Dónde? En el núcleo. Si tengo una eucariota. Si tengo una procariota, obviamente que va a ser en el citoplasma, o sea, ni hablar, no tiene núcleo, o sea, que va a ser en el citoplasma. Pero si vos tenés una eucariota, siempre va a ser en el núcleo. ¿Por qué se duplica? Para que la célula se divida y cada célula hija tenga ADN. ¿Está? Vamos con las preguntas básicas que hay que saber. Entonces, ¿dónde? Eucariota en el núcleo. ¿Por qué? En toda la célula, bacteria, todo, ¿por qué se duplica? Para que la célula se divida y cada ADN vaya a cada célula. ¿Sí? ¿Cuándo lo va a hacer la célula? ¿En cualquier momento? No. Tiene que estar en una parte que se llama interfase. ¿Sí? Interfase. Y adentro de la interfase hay 3 fases. La primera es G1, después la otra es S, se llama, y la otra G2. Bueno, ¿dónde ocurre? En la fase S. Me estoy adelantando porque eso lo vamos a ver en división celular, ahora después de esta guía, pero para que se contesten las 3 preguntas básicas. Siempre en biología, bueno, y es válido también para química y física también, ¿no? Pero en biología más que nada, siempre empiecen un tema, antes de ver un tema, siempre pregúntense, en distinta secuencia, pero no importa, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Sí? Esto es lo primero que uno se tiene que preguntar. Porque si empezás a ver algo muy complicado y no sabés contestar estas 3 preguntas, estás mal.
¿sí? Siempre estas 3 cosas primero, antes de agarrar un tema. Porque a veces solamente preguntan esto. Entonces, ¿para qué me voy a ir o sea, me voy a estudiar todo un tema si no sé las 3 preguntas, no puedo contestar las 3 preguntas básicas? ¿Dónde, por qué y cuándo? O sea, el metabolismo, a ver, ¿por dónde ocurre? ¿Qué sé yo? La oxidación de la glucosa. Bueno, la glucólisis en el citoplasma, la respiración celular en la mitocondria. ¿Por qué? Para que tengamos energía. ¿Cuándo? Bueno, ¿cuándo lo vamos a empezar a saber ahora? ¿No es cierto? Que es cuando la célula esté en interfase, ¿sí? O en realidad todo el tiempo, todas nuestras células somáticas van a tener que necesitar energía. ¿Me entienden? O sea, es lo básico. Después empiezo con lo difícil, porque a veces uno se enrieda mucho y es las 3 preguntas básicas nada más. No es que es algo complicado. Entonces, ¿dónde la replicación del ADN? En el núcleo. Obvio si tengo una célula eucariota. ¿Por qué? Para duplicarse. ¿Cuándo? En interfase. ¿Y a dónde en interfase? Porque son 3 fases la de la interfase, en la fase S. 3 preguntas básicas, fáciles, rápidas, para tal vez contestar una múltiple opción y un punto del examen. Entonces siempre importantísimo eso, lo saco para avanzar. Lo tienen todo explicado, pero como para hacer un... Profe, ¿y la transcripción era en el núcleo también? La transcripción en el núcleo. Muy Bien. bien. Eso es parte de la síntesis de proteína, es lo que viene después, no está dentro de la replicación. La replicación es el circulito que tiene a sí mismo en la, a ver dónde está, acá, en el dogma. Esto es lo que vamos a ver ahora. Ah, sí. Esto, lo rojo, es la síntesis de proteína, que es otra cosa, que también ocurre en interfase, pero en G1 y en G2. O sea, ¿cuándo en interfase? ¿Dónde ocurre la transcripción? También en el núcleo. O sea, es compartido ahí, está en el mismo lugar. Pero una cosa es esto y otra cosa es esto. Muy bien, muy bien. Lo de S, G1, G2, Sí. son las fases de la Fases de la interfase. Claro, la interfase empieza con G1, S y G2. En G1 y G2 ocurre la síntesis de proteína. O sea, es como que la célula trabaja. En la S se duplica el ADN. Y después puede agarrar la vía de la mitosis, si es una célula somática, o la vía de la meiosis, si es una célula sexual. Que eso ya es la división celular propiamente dicha del núcleo. Que no va a haber síntesis de proteína ahí. Bien. Bueno, la iniciación de la replicación empieza con una secuencia específica de nucleótidos, que se llama origen de replicación. O sea, la replicación del ADN no va a aparecer en cualquier lado, sino que tiene que haber una secuencia de nucleótidos. ¿Se acuerdan los nucleótidos entonces? Que tiene la base nitrogenada, el azúcar y el fosfato. Entonces, bueno, hay una secuencia que marca el origen o el principio de la replicación. Se llama origen de replicación, ¿no? El cromosoma de las bacterias, que es mucho más fácil y es uno solo en las bacterias, que es circular, tiene un solo origen. O sea, empieza el origen en una sola parte. ¿Sí? Empieza ahí, en un solo lado. Eso es importante, es una pregunta que hacen. Tiene un solo origen, ¿sí? Que es un tramo, una secuencia de nucleótidos específica, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a pasar es que se va a formar una horquilla de replicación, que es una apertura en las 2 hebras del ADN. Por eso está ahí bien marcadito, horquilla de replicación. Van a haber 2 horquillas, pero se forma esta horquilla y se abre, produciendo lo que se llama todo esto burbuja de replicación. Entonces tenés el origen, la horquilla y la burbuja. Solamente una para el cromosoma bacteriano.
ve que se hace mucho más grande y se van separando, se va creando una nueva. Miren, acá está re bueno este dibujito, porque se ve cómo la nueva es celeste muy clarita, esta otra hebra tiene la nueva, y miren cómo queda una vieja en una hebra, en una cadena, y la otra vieja en otra cadena. ¿Ven? Entonces, ahí se producen dos moléculas distintas, que esta es una molécula y esta es otra. Una tiene la vieja y la nueva, y otra tiene la vieja y la nueva. Eso es re importante. No es que se produce una molécula nueva y otra queda la vieja. No, cada una conserva una nueva y una vieja. La vieja sería la más oscurita y la nueva sería la clarita. Eso se llama replicación semiconservativa, que está explicadita por ahí, está. Semiconservativa o semiconservadora, bueno, van habiendo ahí sinónimos. Semiconservadora. Semi porque es la mitad, conserva la mitad de la vieja. ¿Sí? Les pregunto si es fácil, pero les pregunto porque es algo que preguntan siempre. ¿Semiconservadora o semiconservativa? ¿Sí? O sea, voy a tener las dos. Esto en cromosoma bacteriano siempre ocurre en el citoplasma, no va a ocurrir en el núcleo, por eso es mucho más fácil, por eso lo vemos primero. Pero se queda con una vieja y una nueva. Y la otra célula se va a quedar con esto. Acá va a ir una célula, una bacteria va a tener este, y otra bacteria va a tener este. Después, ¿no es cierto? Porque primero hay duplicación del ADN. Entonces, cada célula, cada bacteria va a tener una de la mamá, que le dio origen a la célula madre, va a tener una vieja y una nueva. Eso es semiconservadora. ¿Sí? Ahora, en la eucariota es más complicada, porque la eucariota tiene cientos y miles de orígenes de replicación, la molécula de ADN. Vamos a tener múltiples burbujas, o sea, vamos a tener muchos orígenes y por ende muchas burbujas, la célula eucariota. Entonces, ahí hay una diferencia marcada. Entonces, bacteria, se nos acaba el tiempo, pero bueno, no importa, seguimos la otra clase. Bacteria tiene un solo origen y una sola burbuja. Eucariota tiene miles de orígenes de replicación y miles burbujas, ¿sí? Que después se van fusionando y van creando la copia del ADN. Porque es lineal pasa esto, no por otra cosa rara, ¿no? Esto es lo que pasaría en una eucariota. ¿Ves que hay muchas burbujas? ¿Ven? ¿Las ven? Entonces después se van separando, se va copiando la información, se van separando y quedan las dos moléculas. Una con una hebra vieja y la otra con nueva, con vieja y nueva, y la otra con vieja y nueva. Entonces hay muchas burbujas, muchas horquillas, ¿sí? Porque había muchos orígenes de replicación. ¿Eso es fácil? Si es fácil para ustedes, buenísimo, pues importantísimo, ¿sí? Así que hay que tenerlo bien en cuenta. Acá es lo mismo que las bacterias y las eucariotas, es lo mismo. La replicación avanza hacia los dos lados, ¿sí? Por eso ¿ven las flechitas que van para un lado y para el otro? Eso porque se va replicando para un lado y para el otro. Eso se dice bidireccional, ¿sí? Que la replicación es bidireccional. O sea que tenemos varias palabras. Semiconservadora, ¿por qué era? Porque quedaba una hebra vieja y una hebra nueva en cada una de las dos moléculas de ADN. Y la otra que es bidireccional. Y después tenemos las diferencias entre bacteria y eucariota. Bueno, a ver si podemos ver rápidamente, me quedan 8 minutos, a ver si podemos ver rápidamente, igual lo voy a volver a explicar el viernes que viene, así no lo cortamos porque nos falta un montón. Pero bueno, así como doy una introducción a la replicación para que ustedes tengan una idea y no les corte. Esta es la horquilla, ¿sí? Sería esto. A ver, esto.
Esto que está acá, es la mitad de una burbuja. ¿Se ve? Es la mitad. Es como si yo hiciera esto, tac, y lo pongo acá. Porque a veces cuesta entenderlo. Acá está yendo hacia la derecha la replicación. Pero acuérdense que del otro lado está yendo a la izquierda. O sea, acá sigue la burbuja y sigue para el otro lado. Porque hay que acordarse que es bidireccional. Acá van a ver un montón de enzimas, como siempre están las enzimas, o sea que acá van a ver enzimas. Hay una enzima que, les cuento los del dibujito, hay más. Hay una enzima que se llama licasa, que es la que está marcada acá con amarillo. Esa rompe las puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno se acuerdan que eran muy fuertes. Entonces hay que romperlos. Bueno, no hay temperatura o sea, las células están siempre a la misma temperatura, dependiendo del individuo. ¿Qué sé yo? El ser humano 36,5, bueno. Entonces lo que hay es una enzima que rompe los puentes de hidrógeno y va desenrollando la hebra y formando la horquilla. Después hay otras proteínas de unión que mantienen las cadenas separadas. Y después está la RNA primasa, que es la protagonista, ¿sí? Que lo que hace, una de las protagonistas, que lo que hace es colocar, y miren esto, estamos duplicando el ADN, pero miren qué tenemos acá. RNA primasa, que coloca unos cebadores, se llaman, son 3 nucleótidos. ¿A dónde los coloca? Complementarios a qué son, al origen de la replicación. ¿Vieron que teníamos que tener orígenes de replicación? Que son 3 nucleótidos. Bueno, va a poner un cebador. ¿Y qué va a decir? Acá tiene que empezar a copiar la otra enzima, que no sé a ver dónde está. Bueno, acá está, acá hay un dibujito, a ver si está el de Curtis. Pucha. No, bueno. Está la ADN polimerasa, que en este caso se llama 3, porque hay varias, esta es 3, que lo que hace es colocar los otros nucleótidos. Y alarga la cadena, ¿ves? Acá está la helicasa, es otro dibujito, ¿sí? Acá está la primasa, la RNA primasa, que coloca los 3 cebadores. Esos 3 nucleótidos que pone acá, son de ARN. Después hay otra ARN primasa, otra DNA polimerasa, que lo saca a esos y pone nucleótidos de ADN, porque si no van a quedar unos nucleótidos de ARN que nada que ver. No, lo saca y pone unos nucleótidos de ADN. Entonces hay una primera ARN primasa que coloca, que se llaman cebadores o primers. Primers se escribe, ¿sí? Y después, ¿qué empieza a pasar? Se empieza a elongar la cadena. Esto de 3' a 5' lo va a hacer en esta posición. Vieron que son cadenas complementarias, entonces se va a ir colocando nucleótidos de 5' a 3'. Como coloca de 5' a 3', esta va a ir al revés, va a ir hacia la izquierda, esta otra cadena. Por eso la primasa está al revés. Y después va a venir la DNA polimerasa alargando, ves que coloca de 5' a 3'. Y esta va al revés. Pero ustedes se dirán, che, ¿pero por qué? Si tiene que ir a la derecha, ¿cómo hace para ir al revés? Porque va al revés. Porque esta lo hacen fragmentos de Okazaki. Son fragmentos que va colocando, entonces siempre van las dos hacia la derecha. La de 3', o en realidad sería la de 5' a 3', es en fragmentos de Okazaki. Entonces ahí se iría sintetizando las dos moléculas. Entonces, para no meternos en lo más difícil, lo vemos la clase que viene, ven cómo va quedando la cadena vieja, molde, las dos son moldes, ¿ven? En este caso. Pero ven cómo se va creando la nueva en cada una de ellas, hasta quedar totalmente separada. ¿Sí? Y esto ocurre
en las dos, de los dos lados, y en muchos, estos son muchos, en una misma molécula de ADN hay muchas burbujas haciendo la duplicación. ¿Sí? Más o menos, lo vamos a continuar la clase que viene, pero más o menos las partes principales, el por qué, el dónde y el cuándo, y por qué es semiconservadora y por qué es bidireccional. ¿Eso quedó claro? Me alegro con eso. Sí, ¿Quedó profe. claro con eso? Bueno, listo, entonces ya está, lo podemos seguir la clase que viene, que retomo desde acá. Pero, y que en la bacteria es una burbuja sola, pero en la eucariota son muchas. Y es bidireccional, semiconservadora, bueno, con eso me alegro. Me alegro si lo pueden hacer. Entonces, tarea solamente, miren, el punto 1 del trabajo práctico, no llegó más, ahí está. El punto 1 del trabajo práctico, ¿sí? Que es solamente completar con diferencias del ADN y el ARN, ¿sí? Ese solo, después lo seguimos. Lo que a mí me interesa ahora, con el cuadro que les voy a mandar por WhatsApp, es que estudien metabolismo, porque si no, no van a saber si entendieron o no. Y es un tema importante. ¿Sí? Solamente esto, como para no perder la clase, o sea, la práctica de la clase, y metabolismo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, el lunes seguimos con reacciones y compuestos con química. Así que bueno, ahí tenemos también para rato. Así nos queda bastante. Así que el lunes les mando también el enlace para que podamos seguir con química. Bueno, buen fin de semana. Y porfa, vayan estudiando porque se va a ir acumulando muchos temas. Así que eso siempre les recomiendo. Bueno, les mando un beso grande. Perdón Chao, todas las profe. interrupciones. No pasa nada. Chao, profe. Chao, chao.